Bueno, clasificación de redes y medios de comunicación entonces. Por su filosofía vamos a hablar de redes jerárquicas cuando haya jerarquía entre sus nodos. ¿Qué quiere decir? Que los nodos deben de autenticarse y solicitar permiso para conectarse y deben de tener esos permisos configurados de manera adecuada. Redes tipo Linux, Windows NT o Novell tienen determinados usuarios con determinado login y determinados permisos para su uso. Igualitarias van a ser aquellas cuyos clientes tienen todos la misma jerarquía, o sea que con solo estar en la red ya pertenecen a la misma y pueden utilizar sus servicios. Por su velocidad vamos a tener las redes más lentas en función del límite de 1 gigabit por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos redes de 1 gigabit por segundo vamos a tener de 1 gigabit por segundo más, vamos a tener mayor velocidad o van a ser más rápidas, y cuando tengamos redes de menos de 1 gigabit por segundo van a ser más lentas. En general, las lentas son las abiertas, las que utilizan el aire, las satelitales, y las cableadas, las de fibra óptica o las UTP o las redes de área local son las más veloces. Este es un punto muy importante. Le llamaremos topología al tipo de conexión que tienen los nodos entre sí. Topología física es la conexión física, topología lógica es la manera que tienen los nodos de transmitir entre sí. Una red de tipo árbol es aquella cuyos clientes se tienen que autenticar y tienen diferentes niveles de jerarquías. Lo que tiene esta red es que si se cae una parte, cae todo lo que cuelga de él, ¿verdad? Es más barata que la estrella, por ejemplo, que tiene un enlace para cada nodo, un nodo central que reúne todas las conexiones. Pero si cae una, la red sigue funcionando sin problemas. Es más cara por eso, y esto es lo que se adecua más a las redes de área local hoy día. Quiere decir que cada cliente recibe su tráfico exclusivamente, mientras que este, por ejemplo, recibe el tráfico de estos tres. La red de tipo bus es una red muy barata porque todos se conectan al mismo medio, pero si se cae algo del medio, se cae toda la red. La red de doble anillo implica que cada nodo es transmisor y emisor, y lo que hay es un solo paquete circulando por esta red. Entonces, como hay un solo paquete que circule por esta red, no hay colisiones, lo que lo hace verdaderamente más rápido y conveniente, pero es cara. Otra de las virtudes de esta red es que siempre va a haber una conexión, o sea, siempre hay por donde enviar y recibir el paquete. Y la red de tipo malla es aquella cuyos contendientes, cuyos clientes tienen más de un camino para llegar a diferentes conexiones. Entonces, por más que se caiga un enlace, siempre va a haber un lugar por donde llegar, tipo internet. Claro, está la más cara de todas, pero estas, como quien dice, esto es una red de redes, mientras que esta es una red de área local. El hardware también necesita de un estudio específico. Quiere decir que tengo un switch que es como un nodo central. Él identifica la dirección física de cada equipo y le envía solo a esa dirección, según tenga determinado en el paquete la dirección del equipo, ¿verdad? No hay retransmisiones y es un concentrador de redes de local, mientras que un router tiene que identificar cada una de las redes que se conectan a él y deriva el tráfico según la dirección de la red. O sea que tenemos direcciones físicas en el switch y direcciones lógicas o direcciones de red, dirección de una capa, digamos, superior a la que estábamos hablando en los routers. Otro dispositivo de los que llamamos activos es el firewall o el proxy. Cada uno de ellos establece políticas de funcionamiento para seguridad, o sea que el switch va a tener que filtrar tráfico
por direcciones lógicas de red o por protocolos, o sea, según sea la aplicación que se quiera usar. Si estamos hablando de un firewall, hace el mismo proceso con proxy, pero en ambos lados de la red. ¿Qué quiere decir? Que nosotros protegemos nuestras redes con este tipo de dispositivos activos. ¿Activos por qué? Porque toman decisiones con el tráfico. En general, o no en general, siempre son procesadores y por tanto funcionan con energía. Los dispositivos pasivos son aquellos que no toman decisiones con el tráfico, como por ejemplo cables, conectores, etc. UTP transmite de 5 a 10 megabits por segundo, mientras que el UTP-6, que es un tipo de cable diferente, que es un cable que tiene malla, para evitar interferencias electromagnéticas, se puede utilizar hasta 1 gigabit por segundo, en un máximo de 500 metros. Y cada enlace de extremo a extremo puede tener un cable de 100 metros máximo. Vamos a llamarle pasivos también a estos dos repetidores. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es extender el alcance de la red. Quiere decir que yo tengo que extenderme a más de 500 metros. Voy a usar un repetidor de este tipo, que puede ser inalámbrico, que puede ser cableado, que lo que hace es pasar tontamente, sin tomar decisión ninguna, repite de un lado al otro el mismo tráfico. ¿Está? También una Network Interface Card, o sea, una NIC, es un dispositivo que no toma decisiones con el tráfico, es pasivo, simplemente lo que hace es traducir los datos que circulan por la placa madre para ponerlos en la red. Otro dispositivo pasivo es el cable de fibra óptica, que tiene también sus conectores en particular. La fibra óptica mono-modo puede transmitir hasta 10 gigabits por segundo y un alcance de 10 kilómetros. La fibra óptica mono-modo puede tener un alcance de 2 kilómetros y hasta 2 gigabits por segundo. Según el uso del medio, vamos a tener simplex, aquellas transmisiones que se hacen en un solo sentido. O sea que siempre voy a tener un emisor y luego un receptor y nunca cambian sus roles. Ejemplo, la televisión abierta o la radio FM/AM que transmite hacia sus receptores. Si yo tengo un tipo de enlace en el cual la transmisión se alterna con la recepción, no simultáneamente, sino alternadamente, como puede ser el handy de las radios, de taxis, etc., entonces se denomina Haz duplex. Mientras que si la transmisión y la recepción se ejercen simultáneamente por todos los contendientes, estamos hablando de full duplex. Las redes también se dividen en local area network, las redes de enlace local de menos de 1 kilómetro, pero la virtud de estas redes es que trabajan siempre con la misma dirección de red. Hoy hablábamos de dirección lógica y hablábamos de diferentes direcciones de red. Bueno, acá tengo una sola dirección de red y cada dispositivo va a tener una dirección lógica dentro de esa dirección de red. Algo que vamos a estudiar más adelante. ¿Está? Cuando nosotros nos conectamos en una Wi-Fi, que le pedimos la contraseña a alguien, nos dice obteniendo dirección IP de esa red. Nosotros vamos a tener una dirección específica de esa red. Esas son direcciones de área local. Cuando hablamos de MAN, hablamos de lo mismo, pero varias redes que pertenecen a una misma dirección de red separadas a mayor distancia que una LAN. En general pertenecen a la misma corporación, a la misma empresa. Por ejemplo, estas son sucursales de esa misma red. O sea que tendríamos en este caso subredes. Y cuando tengo una Wide Area Network, MAN quiere decir Metropolitan Area Network, WAN quiere decir Wide Area Network, o sea, una red de área ampliada, es que voy a interconectar muchas redes de diferentes prestadores. En general, estas redes son gerenciadas por Internet Service Provider, como será Antel en nuestro caso, y lo que hacen es interconectar, entre otras cosas, Internet. Esa es la red de área local mayor. Según el uso del medio, vamos a tener transmisiones abiertas cuando todos transmiten hacia el mismo, en un área, digamos, pero todos transmiten lo mismo para todos lados. Eso se llama broadcast. Mientras que si el medio es cerrado, entonces el camino es uno y solo uno, en general guiadas. Ahí tienen
un destino predeterminado con conexiones punto a punto o multipunto, pero no es abierto. O sea, en el medio abierto cualquiera que esté en la zona puede obtener esa información, todos la ven, si está direccionada solo la toma el propietario de esa información, pero todos la ven. Acá no, acá el medio es contundente y el mensaje va a un solo receptor. Cuando el medio es analógico, utiliza señal analógica. La señal analógica está compuesta por frecuencia, por amplitud, que es el valor de pico a pico, y fase, que es el estado que tiene la señal en un determinado instante. Cuando el medio es digital, utiliza señalización digital o binaria, como es en este caso, pero puede tener más de un estado binario. ¿Está? El medio analógico es más barato. Pensemos en la televisión abierta. Es más barato, es más rápido. Siempre la televisión abierta es más rápida que la televisión digital. Y es menos costoso, es más barato, decía. ¿Y qué pasa? Los ruidos los afectan mucho más. Esta señal se puede ver distorsionada, por ejemplo, por ruidos electromagnéticos que aparezcan de golpe o cosas por el estilo. Es de más largo alcance. A la inversa, el digital es de más corto alcance, es menos propenso a los ruidos porque es más difícil que se equivoquen los emisores o los receptores en interpretar la señalización, por más que aparezca un ruido, es más resistente a esos ruidos, pero es más caro. ¿Por qué? Porque exige la doble digitalización, o sea, por un lado nuestro mundo analógico de millones de colores o de tonos, etcétera, la tenemos que digitalizar, y por el otro lado, cuando esta señal es recibida, la tenemos que reconvertir a la señal original analógica, por tanto lleva más equipamiento y es más caro. Según los circuitos, una señal es orientada a la conexión cuando pasa por tres fases. La primera fase es la conexión y exige una confirmación del receptor que sí que se quiere conectar. La segunda fase es la transferencia y exige que por cada transferencia que yo haga tengo que recibir una confirmación de que fue recibida. Y la desconexión quiere decir que por cada envío, que cada vez que yo quiera desconectarme, no me puedo desconectar hasta que del otro lado me confirman la desconexión. Es muy seguro y exige de confirmación en cada caso. Si no es como en el caso anterior, es un circuito virtual. Y en circuito virtual tenemos varios tipos. El circuito virtual permanente es aquel cuyos datos siempre llevan el mismo destino. ¿Ah? El circuito virtual conmutado se elige el receptor según la cabecera, según la dirección que lleva cada paquete en la cabecera, o sea que el paquete tiene una cabecera. Y el conmutado por datagrama quiere decir que todos los datos se envían al mismo tiempo, mientras que el conmutado por paquete, los envíos se dividen en segmentos y esos segmentos salen a las redes, circulan por diferentes lugares y llegan siempre al mismo destino. Quizá de manera desordenada, pero el receptor tiene en la cabecera del paquete el número de secuencia por el cual puede reordenar. Entonces, el circuito virtual es aquel que trazan los datos en su camino hacia el destino. Y repito, permanente siempre con el mismo destino. El conmutado por datagrama se elige según la cabecera de todos los datos. Y el conmutado por paquete quiere decir que se pican en segmentos y se envían, van por diferentes caminos y llegan a destino. Ejemplo, Internet. Cortamos por acá en la primera parte y vamos a seguir en la segunda parte.